dando, ¿no? En este sentido, dejan marcas inevitablemente, ¿no? Nos van a dejar marcas. Pero Sí, pero de todas maneras las me parece que en esto guerras que no decís, han dejado, no han frenado la economía. Bueno, es que claro, ahí hay un problema con la economía en términos de cómo la estamos mirando, de dónde se la mira, ¿no? Y claro, por ahí, Es una... plantearlo de cómo estamos articulados. Traigo de vuelta lo que planteaba antes de la dimensión económica. Por ahí no pensar en una estructura completamente vertical, complejizarla más en una estructura granulosa, estructura en red, donde evidentemente capitaliza la mayor cantidad de enlaces y interacciones. Es la economía la que, esto es muy particular, ¿no? En mi perspectiva de pensamiento, que es la economía un poco la que define las prioridades en materia cultural, en materia de salud, en materia educativa. Digo, hay una directriz, no solamente los objetivos, sino la construcción, digo, de la episteme misma del sistema de intercambio de capital simbólico, que bueno, que me parece que en tiempos de pandemia, en tiempos de explosión capitalista, está justamente ideal para invitarnos a repensar, a agitar un poco los esquemas y, como planteaban en la conferencia anterior, repartir de vuelta porque nos vamos al mazo, me parece básicamente. Ya no podemos quedarnos en la reflexión académica y regodearnos en el mar de incertidumbre, sino de que, bueno, estamos nadando en otra costa. Y bueno, y me parece que eso está bueno para replantearlo. Como yo le decía a Enrique hace un rato, chateando privadamente, ¿no? Bienvenidos a la decolonialidad, bienvenidos a las nuevas miradas acerca de lo social. Y esas miradas, en el caso nuestro concretamente, no voy a hablar de lo global, en el caso nuestro, en definitiva, nos tienen que acercar a este sujeto latinoamericano. Y a este sujeto en este territorio, con estas necesidades, ¿no? En definitiva. Me parece bárbaro, ¿sí? Que es un sujeto de la tecnología, que es un sujeto de la pedagogía, que es un sujeto de la sociedad, que es un sujeto político, pero es un sujeto en una condición histórica, en una situacionalidad, y nosotros tenemos historia y tenemos trayectoria en América Latina de habernos pensado y de haber aportado a lo global y a lo mundial, miradas que han sido exclusivamente nuestras, ¿no? Fundantes, importantísimas. Bienvenidos si todo esto relanza. Yo estoy viendo por internet que Dussel está muy viejito, pero está absolutamente activo en las redes sociales con todo lo que es el pensamiento latinoamericano. Y la verdad que a uno, por lo menos en lo personal, se emociona profundamente que gente de esa talla, de esa estirpe académica, ¿viste? Se siente, charle con vos en internet hoy, es fantástico, es fantástico. Digo Dussel por nombrar un gran referente nuestro latinoamericano, ¿no? Y uno ve viejito en internet, es maravilloso. La verdad. Qué regalos de la vida. Realmente, qué riqueza en las charlas, en los webinars, en las videoconferencias, ¿Sí? este concepto de universidades en red, ofertas para hablar un campo de las ciencias y diversidad de voces para hablar por ahí desde otro foco. Interesantísimo, digo, cómo realmente agitó aquellos debates de los utópicos tecnológicos y de los deterministas tecnológicos, cómo lo agita de vuelta este estado de COVID. ¿Qué hacemos en el contexto de pandemia? Digo, con lo digital, y por ahí el planteo más personal también, en la pulsión del cuerpo y lo digital. Repensar también las herramientas del cuerpo y lo analógico. Y repensarnos en territorio de esa forma. Sí. Sí, sí. Bueno, les aclaro que ya Claudio empezó a grabar, así que todo esto que hemos dicho quedó. Y está bueno, pues preliminares, ¿no? No va alargando cosas.
Ahí se incorporó Claudia Barroso, Claudia Rodríguez. Está todo Dará con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Villa Mercedes también, buen día. Valeria, me presento. Buen día, qué bueno. Bienvenida. Nivel inicial. Ay, qué bueno. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, Quique, buen día. Me Hola. encantó la propuesta. Siempre Bueno, tratando de bienven- enriquecernos. Buen día, buen día. bienvenida. Gracias, Quique. Está sumando gente. Ahí se acaba de sumar gente de Mendoza, Sí. referente del PRONAFE. Bienvenido, Liliana. Hola, Buenas. hola, ¿cómo están? Bienvenida a Mendoza. Sí, qué bien. Bienvenido, Mendoza. Y ahí pone Eduardo Río Cuarto, para que no nos olvidemos que es un corto. Buenísimo. Bienvenido Córdoba también. Bienvenido, Córdoba. Una red federal universitaria. Qué bueno. Hola, Cris. Hola, Roxana. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Cristina. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Hola Quique? Cristina, Bien, buen día. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Contento de verte. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola, Vale. ¿Cómo andas? Bien, acá estamos. Mirá qué lindo que nos encontramos. ¿Viste? ¿Cómo andas? ¿Cómo está este momento, Freddy? Y bueno, el nivel inicial está aprendiendo mucho, Como todo. como todo. Así que bueno, acá estamos repensando estas cuestiones, que me encantan, en estos momentos tan distintos que nos tocan vivir, ¿no? Sí, sí. El estancamiento es autonomía, iniciativa e industria. Confianza, autonomía, iniciativa e industria. Y triple I, intimidad. Iniciativa, industria, identidad, intimidad.
si por ahí se escuchan interferencias, por ahí sugerimos que a medida que nos vamos sumando, silenciemos nuestros micrófonos, porque quedan escritorios activados y cuando seamos muchos, eso va a generar algún aprovechamiento de información. Bien. Bueno, un minutito más y vamos a ir comenzando. Se están sumando nuestros alumnos también. Están pidiendo el link. Así que a las 11:15 comenzamos. Ok.
Bueno, Bueno, vamos comenzando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este webinar, mejor dicho, esta conferencia, este intercambio, que como segunda jornada, comenzamos el viernes, esta es la segunda jornada. Bueno, así que bienvenidos a todos, colegas de nuestra universidad, autoridades de escuelas de Justo Darac, de Villa Mercedes, colegas de otras provincias, nuestros alumnos. La verdad que para nosotros es un placer contar con la presencia de ustedes que realmente jerarquizan este espacio tan importante en el cual estamos todos juntos reconstruyéndonos en nuestra función y también en estas miradas pedagógicas, tecnológicas, antropológicas, éticas, como vimos el viernes pasado. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, les dejo un minutito a nuestro secretario académico, el licenciado Gastón Garialde, que también les va a dar la bienvenida. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan rápido ahí? Hola, ¿escucha ahí? sí, te escucho. Sí, Gastón. Bueno, buenos días para todos. En principio, quiero agradecerles a las personas. Cuando nosotros pensamos en algún momento que, bueno, teníamos la inmensa oportunidad frente a esta situación que estábamos viviendo y creíamos que la institución tenía que dar respuesta, o al menos plantear espacios de reflexión que, digamos, que pudiéramos ponerlo en común con la comunidad universitaria y la comunidad en general, en ese momento esas personas dijeron presente, digamos, y ahí quiero mencionar, obviamente, fundamentalmente la participación de la directora de la escuela, a vos, Roxana, a Marcelo Vitarelli, a Claudia Bollino, a Marcelo Sosa, a Eduardo Romero, a Enrique Díaz, a todas las personas que cuando empezamos a charlar de esto, en todo momento se pusieron a disposición, y la verdad que celebro este tipo de iniciativas que se vienen llevando a cabo. Es un gran primer paso para nuestra institución. Y nosotros considerábamos que las personas apropiadas intelectualmente para hablar de este tema, obviamente, eran los profesores y todas las personas de la gestión, como vos, Roxana, y muchos coordinadores, y los profes en general, digamos, que son palabra autorizada para poner en contexto esto que estamos viviendo hoy en día. Yo escuchaba la semana pasada, realmente lo tuve que verlo a través de la grabación, cuando exponían tanto el doctor Eduardo Romero como el doctor Marcelo Sosa, y me quedaron unas cuantas conceptos que ellos vertieron en ese momento, y el doctor Eduardo Romero hablaba algo como que nuestras acciones iban a afectar por años o siglos a las generaciones futuras, digo, ¿no? Y yo pensaba, digo, en este desafío que hoy tenemos, que esto que está sucediendo ahora, digamos, va a impactar de una forma u otra en las personas, ¿no? En los sujetos que enseñan y en los sujetos que aprenden también, ¿no? Que estamos todos en una misma situación. Y después el doctor Marcelo Sosa hablaba algo referido a la educación permanente, ¿no? Como aludiendo a que cada ser humano tenía la posibilidad y el derecho de aprender a lo largo de toda su existencia. Digamos, en esto que Prieto Castillo le llama los educar para, ¿no? O la mediación pedagógica, o esta mirada de este sujeto que está en continuo aprendizaje, ¿no? Y en esto no solamente pienso en los estudiantes, en los alumnos, sino también en nosotros los docentes, ¿no? Como personas que estamos también en este gran proceso de aprendizaje. Y esas palabras, la verdad que tienen un gran significado para toda la institución y para toda la comunidad. Así que yo les quería agradecer a ellos fundamentalmente por ese primer encuentro, y en cierto modo, bueno, agradecerles hoy
a las personas que van a estar con este llamado a la reflexión, ¿no? Digo, más que a lo mejor cuando pensamos con Marcelo, con Roxana, ¿cómo se formará esto? Un webinar, un ciclo de videoconferencias por expertos. Y yo la verdad que me parece que es un gran encuentro entre personas que tenemos la misma incertidumbre, ¿no? Probablemente, ¿no? Esta gran incertidumbre que nos trae hoy este nuevo modo de comunicarnos. Así que yo les quiero agradecer enormemente a cada uno de ustedes, a las personas que están, por un lado, exponiendo sus conocimientos y todas las personas que o están hoy en vivo o que van a ver esta grabación. Y me parece que este es un momento, más allá de que sabemos que es un momento de gran incertidumbre, me parece que es un momento para celebrar estos encuentros, para poner en una gran reflexión esta nueva mirada que tenemos sobre la educación. Y yo pienso que este es un gran momento, como lo han expresado todos ustedes, un momento de mediar pedagógicamente, ¿no? De promover el acompañamiento, de promover el aprendizaje, de acompañar. Y en esto que mencionaba también Prieto Castillo, que me parece muy importante, la significancia de este juego de cercanía sin invadir y de la distancia sin abandonar, me parece, ¿no? En este momento que es tan necesario tener el acompañamiento de nuestros estudiantes. Así que en este sentido yo les doy la bienvenida también junto a Roxana, que ya lo hizo, y lo van a hacer los profesores, a este segundo encuentro de amigos, encuentro de profesores, encuentro de estudiantes, de público en general. Espero que sea muy rico, esto que seguramente así lo será. Tenemos excelentes exponentes el día de hoy, tanto el magíster Vitarelli como Enrique Díaz, dos profesionales de excelencia, a los cuales la verdad que les agradezco enormemente. Y bueno, y que esto sea el inicio de algo nuevo y de algo positivo para nosotros. Roxana, te mando un fuerte abrazo, sigo conectado, silencio el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, Gastón. Bueno, muchísimas gracias, realmente muy oportunas las palabras, y para aquellos que no pudieron estar el viernes, también la síntesis que compartiste, Gastón. Sí, la verdad que en este momento, en este espacio, este día, estamos, como decías vos, muy movilizados, es la oportunidad en un momento de incertidumbre, pero también, como siempre lo dice mi querido amigo Marcelo Vitarelli, es un momento de pensar otros modos de la educación y otras maneras también de ese contrato pedagógico cotidiano en el aula. Porque la educación se trata de eso, de un espacio esencial, de un acto, mejor dicho, esencialmente humano, donde el hombre mismo necesita entrar en comunión con el otro. Y bueno, y es esto, este espacio nos permite hacia ese accionar. Bueno, tengo realmente el honor como directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación de nuestra querida Universidad Nacional de Villa Mercedes, presentar a los conferencistas, nuestros colegas, Marcelo y Enrique. Voy a comenzar a comentarles algo para quienes no lo conocen, quién es Enrique y posteriormente quién es Marcelo. Bueno, Enrique Díaz, él es licenciado en cine y televisión, egresado en la Universidad Nacional de Córdoba. También es magíster en comunicación y educación, egresado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es productor digital desde el 2012 hasta la actualidad en diseño y ejecución de formatos múltiples relacionados con el arte, la educación y la comunicación. Es profesor en la Universidad de Chilecito y sobre todas las cosas, y realmente gracias Enrique por formar parte de nuestro equipo, es profesor adjunto en nuestros profesorados, en el profesorado en educación inicial y el profesorado en educación primaria de nuestra universidad. Enrique, todo el accionar educativo lo gira alrededor de un gran interrogante, o de interrogantes, como él muchas veces dice. En las prácticas educativas experimentales, haciendo mucho foco en las prácticas pedagógicas relacionadas con la imagen, la educomunicación,
y los procesos de producción multiplataforma, tanto en instituciones educativas universitarias como en escuelas del interior del país. Por su parte, Marcelo es pedagogo, egresado de nuestra también querida Universidad Nacional de San Luis, especialista en planificación de educación por IP UNESCO en París, máster en ciencias sociales en la Escuela de Altos Estudios de París, es profesor asociado, director de investigación y extensión en la Universidad Nacional de San Luis, es profesor allí también, pero por sobre todas las cosas es nuestro docente, es parte de nuestro equipazo de trabajo y coordinador del profesorado en educación primaria. Investigador aparte de Claxo desde el 2015. Pero como les comentaba de los otros colegas, tanto de Edu como de Marcelo el viernes, Enrique y Marcelo, parafraseando a nuestro gran escritor y docente por antonomasia, Polo Godoy Rojo, realmente son docentes, los cuatro, con un corazón lleno realmente de, como dice él, lleno de ese deseo de darse al otro, lleno de esas estrellas a las que borra el viento del corazón, pero que realmente siente la escuela de la patria en su interior. Entonces, bueno, si hoy estamos aquí como el día viernes, estamos porque compartimos como docentes y nuestros alumnos como futuros docentes ese sentir del ser docente, de dejar quebrantar el espíritu, como dice Polo Godoy, y que realmente sintamos con mucho orgullo el ser docente y el de servir en el día a día a engrandecer nuestra patria, pero por sobre todas las cosas, estar presente en situaciones como esta, las que vivimos, porque somos una universidad que nacimos de una demanda social y a esa sociedad a quien le respondemos como en este momento. Así que muchísimas gracias, Quique, muchísimas gracias, Marce. Bueno, empezamos entonces este webinar, este espacio de interacción, de escucha, pero por sobre todas las cosas de comunión entre nosotros. Bueno, te dejo la palabra entonces, Quique. Bueno, primero saludar a todas y a todos. Realmente es un compromiso muy grande, agradecer a Roxana y a Marcelo por la confianza, por ahí enorme para mí. Realmente me enorgullece formar parte, digo, de una red de universidades públicas, me enorgullece formar parte de un dispositivo de red de educadores pensados en todos los niveles. Me enorgullece, digamos, formar parte y estar en este espacio de expansión y discusión en red y tener la posibilidad de pensar en voz alta. Así que bueno, vamos a intentar amplificar un poco algunas reflexiones. Este slide, este pequeño engaño que tengo de fondo, habla un poco, me parece, que de una realidad insoslayable que tenemos que seguir atendiendo a pesar de las competencias del siglo XXI, que bueno, la brecha digital y la desconexión tecnológica, para replantearnos soluciones, me parece que sobre todo en materia de solidaridad social. Vamos a pensar preguntas, me parece, alrededor de un tridente, sujeto, tecnología y territorio. Es decir, se planteó el disparador de sujeto tecnológico, me parece que está muy bien, o me parece, o me siento a gusto poniendo en discusión, poniendo en tensión los conceptos, desmenuzándolos entre interrogantes, un poco acompañando la construcción de una red de interrogantes o una red de preguntas, y a través de esa red de preguntas poder transitar un poco sociedad de la información, sociedad red, sociedad de la infoxicación. Digo, navegar entre preguntas me parece que va a ser un ejercicio muy interesante en los tiempos del COVID. Me parece que el sujeto tecnológico en tiempos de COVID está en muchas partes en el centro de la escena, digo. El sujeto educador, el docente investigador, el docente extensionista, pues seguramente está en el centro de muchas discusiones
sobre todo los docentes disciplinares alrededor de las tecnologías, en cómo resolver o en cómo tensionar al sujeto tecnológico en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. ¿Sí? Un poco tensionarnos o plantear preguntas, digo, podríamos tomar los modelos bipolares o las tensiones o las brechas como categorías de análisis, digo, como herramientas cognitivas para poder pensar un contexto bipolar, digo, imaginemos un contexto de hostilidad o de distopía, en donde en un mismo territorio cerrado, en esta especie de sector izquierdo de esta cabeza, convivimos en un mismo territorio seres individuales en nuestros nichos de producción, en nuestras workstations, mediados por paredes de Durlock. Bien, por ahí en la metáfora del fortalecimiento del individuo emprendedor, del individuo en una cadena de producción de capacidades, herramientas y competencias frente a los desafíos del siglo XXI. Digo, la metáfora de la izquierda, esta distopía versus la utopía verde, la utopía de la economía verde, de la sostenibilidad, de la misión y de la visión, de la declaración del Papa a propósito del medio ambiente, de la declaración de las organizaciones mundiales a propósito del estado del planeta y de la Pachamama, digo. Este modelo bidimensional como para empezar a pensar entre estos dos polos, establecer quizás algunos puentes, por ahí para romper la bidimensionalidad como marco de pensamiento y entendernos como sujetos complejos, como sujetos en un universo de contenidos digitales, como sujetos que al transitar producen vitios, ceros y unos de forma intencionada y no intencionada, como sujetos móviles productores de datos, en un contexto de convergencia del conocimiento, es decir, donde ya no podemos darle la espalda a las otras disciplinas, donde ya, como se ha visto muy bien en este webinar, docentes, antropólogos, sociólogos, supongo que biólogos, supongo que tecnólogos, supongo que antropólogos, etnógrafos, supongo que hay que empezar a pensar en la convergencia del conocimiento como un trabajo colaborativo que no dé espaldas, que no se especifique, que no tienda a la disciplina para dar espaldas al trabajo en equipo, al trabajo multidisciplinar, multidimensional. Pensar el sujeto en un contexto de COVID, digo, y traigo esta imagen un poco a colación, porque cuántas personas accedemos todos los días a esta representación del mundo, diría yo un poco menos compleja que la anterior, porque aquí los datos que se plasman cuantitativos son más explícitos, digo, ¿cómo nos encontramos detrás de estos granos rojos o granulomas rojos distribuidos en distintos niveles de concentración en el mundo? Los sujetos tecnológicos, ¿cómo estamos detrás de esos granos de concentración de la pandemia en el mundo? Bien, estamos dentro de los activos, estamos contagiados, tenemos la suerte de recuperarnos, estamos muertos, somos portadores sin saberlo. ¿Cómo está este sujeto educativo en tierra, ya en territorio? Y esto es ubicarnos en situación. Sujeto situado es, en este caso yo, digamos, que vivo en Villa Mercedes, que me toca lunes, miércoles, viernes y domingo, dentro de las reglas y el Big Data, poder salir, poder transitar la calle, poder transitar las veredas y poder vivir de forma analógica y palpable un poco más esto de la pandemia, digamos, en contexto, sin estar contagiado, sin haber sido un paciente de riesgo, transitar la calle y cómo vemos el mundo, cómo leemos el mundo, trayendo un poco a Freire, cómo transitamos la ciudad, trayendo un poco a algún profe, el profesor Robert Garza, cómo salimos afuera en tiempos de cuarentena. Y al pensar en territorio y al situarme en Justo de Arac, al situarme en la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, en la misión de formarnos de forma colectiva en los profesorados inicial y primaria, pienso en el territorio y pienso en nuestros primeros intercambios en tiempos de COVID con nuestros alumnos, nuestros primeros intercambios que suponen, digo, algunos ejercicios autoetnográficos, intercambios más empáticos, más cualitativos, que nos pongan en situación, que no solamente nos traduzcan en términos de cifras.
al pensar en territorio, pienso en cuánto tardaríamos o cuánta capacidad de almacenamiento necesitamos para poder organizar, ingestar, distribuir, sistematizar toda esa información generada en territorio, en esta pulsión de sujeto y tecnología. ¿Cuánta información entrópica? Esa información, ¿cómo la organizamos dentro de nuestros dispositivos digitales? Esa información, ¿cómo la sistematizamos y cómo la distribuimos en las diferentes plataformas dentro de nuestros alumnos? Bueno, pensar cuánto pesa la materialidad del cuerpo, la materialidad de la presencialidad, la materialidad del intercambio y del flujo y del intercambio de flujos en la presencialidad del territorio. Recordar esto con anhelo, año pasado, prácticas de tecnologías, TICs y educación en un contexto presencial. Bien, intercambiando fluidos. Me gustaría ahora repensar el cuerpo y la tecnología, el sujeto y la tecnología, el cuerpo y la tecnología, apelar a la búsqueda, apelar a la investigación y la curiosidad y encontrarme con esta especie de prototipo de sujeto, cuerpo, tecnología. Bien, que pareciera que en esta especie de propuesta simplificada de extensión de los sentidos hiciera alusión de alguna forma poética a McLuhan y los medios como extensión de los sentidos, ¿no? El medio es el mensaje. Repensar estos prototipos de docente tecnología, repensarlos y repensarlos en un contexto más complejo, en un contexto donde las dimensiones se mixturan, la política, la cultural, la económica, la sociológica, la antropológica, definen el cuerpo tecnológico y devuelven algunos ejemplos. Bien, tenemos una maestra, prototipo, de solución tecnológica, una especie de ensamble entre TRICS y docente. Y acá tenemos el maestro disruptivo, el que viene con las herramientas foráneas, ¿bien? En principio traducidas de otro idioma, que no es de la América profunda, pero con herramientas interesantes, que viene animado con un hacha a romper el paradigma de la educación, digo, en un contexto de pandemia. Voy reflexionando en voz alta a pensar esto del sujeto y tecnología, el cuerpo y la tecnología. Y ya traigo un ejemplo por ahí un poco más disruptivo, pero para pensarlo también en su complejidad, y esto desde la construcción audiovisual. Es decir, el cuerpo puesto en juego, ¿bien? El juego con tecnología en la educación, ¿bien? Y cómo ese proceso de poner el cuerpo y la tecnología en educación puede ser amplificado y masificado, ¿bien? ¿Por quiénes? Por los medios hegemónicos, ¿bien? Y detrás de esa masificación de ese mensaje, de ese cuerpo en relación con tecnología, hay mucha producción colaborativa. Hay muchos sujetos tecnológicos, sujetos con miradas, camarógrafos, sujetos con perspectiva de diseño editorial, con el diseño de imagen de un zócalo o de un logo, sujetos en el diseño, en la producción periodística, en la captación de algún sujeto de la realidad para instalarlo en los medios masivos. ¿Cómo pensar cuerpo y tecnología en base al disparador de Kimei? La docente trans que empezó siendo Tomás y terminó siendo Kimei en un mismo trayecto. Fue tan disruptivo como la pandemia, me parece. Esta imagen un poco más disruptiva, y aquí sí pensar por ahí un poco este otro nivel de comunicación, que es la imagen, y pensarla un poco de sombrero, de fondo, en esta articulación de lo que uno puede ir reflexionando en voz alta. Pensar la imagen, digo, y esta imagen que es un poco dura, me retrotrae a, bueno, a modelos y políticas educativas con referencia a la relación del cuerpo y la tecnología. Cuerpo, de la tecnología y del territorio. ¿Cómo interpretamos esas cuerpas? Si vamos a empezar a hablar y abrir el abanico de géneros y de diversidad de esas cuerpas, intervenidas por tecnologías de la modernidad, de la sociedad industrial, cómo intervienen las TICs o cómo mixturan las TICs esos cuerpos. ¿Podemos seguir hablando de TICs o de un uso instrumental de las tecnologías? Y acá me parece muy interesante traer, les recomiendo mucho, Margarita Schulz, una autora de Chile, un historial impresionante, y uno de sus textos plantea la persistencia del factor humano como puesta en tensión en los límites entre lo considerado humano y lo androide, en los límites borrosos buscados a lo largo de todo el arte,
educación, TICs, tecnología, cibercultura, y buscando el arte, digo, la definición o los límites borrosos entre el humano y el androide sigue siendo también planteada en una definición política, digo, con una postura o una perspectiva subjetiva clara. En esa distinción de los cuerpos entre el humano y el androide, esos límites borrosos, bueno, hay nuevas definiciones. Me parece que es interesante pensar en esta disputa, en esta tensión entre cuerpo y tecnología. Esta pregunta o este disparador trae un poco más me suena a la demanda que por ahí a una reflexión propia de cómo pensar las competencias del siglo XXI. Por ahí me gustaría repensar la misma definición de competencias para el siglo XXI o dilucidar detrás de las competencias del siglo XXI todo una construcción, digo, poder desarmarla para comprenderla y tomar una posición, no sé si crítica, pero en principio con una perspectiva del interior, con una perspectiva nuestra, del interior de las universidades públicas, del interior del país, en primera instancia y en segunda instancia de la perspectiva de las voces del sur, de las epistemologías del sur. Y nosotros como docentes frente, digo, a estas propuestas de las competencias del siglo XXI, ¿cómo estamos parados, digo? ¿Cómo estamos parados frente a las competencias digitales para el Buenos Aires 2030, planeado en conjunto la comunidad educativa y la comunidad de política de gestión educativa? ¿Cómo estamos parados frente a las competencias digitales propuestas como objetivo en tiempos de pandemia? ¿Cómo estamos parados los docentes, los sujetos, este sujeto, tecnología y territorio, problematizados frente a las múltiples taxonomías o posibilidades o soluciones supuestas de relación entre tecnología, cuerpo y territorio? Bien, más allá de hablar de TICs o de distintas modalidades de enseñanza, del e-learning, el P-learning, el C-learning, digo, ¿cuántas categorizaciones? O hablar del alfabetismo transmedia, ¿cuántas formas de desarmar o de atomizar, digo, la capacidad cognitiva y de participación y acción crítica? Deberíamos desarmarlo eso en las competencias digitales del siglo XXI. A mí me gustaría más invitar, mientras tanto, una reflexión del territorio, digo, pensando en este parece contexto complejo de mezcla de tecnologías, cuerpo y práctica docente, ¿bien? Y pisar las aulas y visitar los espacios formales y los no formales. Bueno, en ese contexto, que ahora se traslada a la casa, ¿qué otras preguntas surgen, digo? ¿Qué otras preguntas pragmáticas que atienden a esas necesidades más puntuales, por ahí revisadas en las capacidades, herramientas y competencias? Entonces, por ahí, en principio, digo, para no ser muy disruptivo con la pregunta y para aceptarla, para visualizarla, porque es la política institucional, digo, tenemos núcleos de aprendizaje prioritarios de tecnología y de robótica, tenemos competencias digitales, pero ¿cómo pensarlas desde otro lugar, desde otra mirada? Digo, desde el interior de la Argentina profunda, porque, bueno, nos toca hacer territorio en universidades más bien nuevas, del interior, de Villa Mercedes, de Justo de Arac, de Chilecito, ¿bien? ¿Cuál es la mirada nuestra de los universitarios desde el interior? Siempre en un contexto de América profunda, y eso también invita a repensar las grandes epistemologías, o por lo menos ponerlas en tensión con otras cosmogonías o epistemologías que tienen historia en este territorio. Para pensar el territorio y un poco empezar a darle cierre en esta pulsión de nosotros como sujetos, pisando, transitando, cuando tengamos la posibilidad de salir y poner en juego nuestras herramientas analógicas y respirar y tocarnos y abrazarnos, en tiempos de pandemia, ¿cómo vamos a volver? Digo? ¿Cómo vamos a navegar esta propuesta utópica, diría yo, o esta muy bella metáfora de navegar entre preguntas, de navegar en un mar de incertidumbre, en un mar de dudas, y hacer pie en pequeñas islitas para generar nuevas preguntas? Esta figura utópica y súper interesante y rica para el pensamiento, a mí me parece, en un contexto de globalización, en un contexto de necropolíticas, en un contexto de distribución de riesgos, me parece que tenemos que hablar ya más
con los pies en la tierra. Me parece que tenemos que atender que vivimos inmersos en un sistema capitalista que está dando al menos fuertes indicadores de este colapso entre cuerpo, tecnología y territorio. No quiero ahondar mucho en esto porque lo han ahondado un montón de personas, digo, pero es cuestión de no quedarse solamente en la instancia a tiempo real del COVID, sino pensar qué pasaba antes, digo, qué pasaba con las protestas sociales ramificadas en el mundo, qué pasaba con el tratamiento fraudulento de la información para la llegada al poder en los grandes estados. Estamos hablando de Cambridge Analytica y la manipulación de datos. ¿Qué pasaba en Australia? Que hace pocos días, pocos meses, estábamos viendo cómo morían miles de especies del planeta en tiempo real y en vivo. Digo, hay un contexto antes del COVID que nos hace navegar en esta especie de mar intoxicado, ¿bien? Y hablamos de necropolíticas porque, bueno, me parece que está muy bien pensar, fuera del chiste, o del chascarrillo, o de la metáfora, pensar cómo se distribuyen esos riesgos en tiempos de COVID. Es decir, cómo se van en un contexto de sociedad del riesgo, propuesto por Ulrich Beck, el sociólogo, donde ya no vamos a distribuir los productos y los capitales, sino los riesgos. Es decir, quién está sujeto dentro del contexto de riesgos, quién está sujeto, quién sufre más en la distribución de los riesgos. Digo, en tiempos de COVID, más de 70 años, con ciertas características. Bien, me parece que dejo esa pregunta porque me parece súper interesante para pensar sujeto, tecnología y territorio y la distribución de los riesgos que eso implica. ¿Cómo navegamos? ¿Cómo seguimos hacia adelante? Digo, ¿cómo seguimos hacia adelante ante esas propuestas de múltiples competencias, alfabetizaciones? ¿Cómo seguimos como sujetos docentes, investigadores? Digo, en la práctica, en las aulas, en el territorio y en las interfaces. Digo, ¿cómo seguimos? ¿Cómo navegamos hacia esa multiplicación de soluciones y estrategias? Pero como al mismo tiempo que navegamos, sobreponemos o solapamos una historia, un rastro en Latinoamérica, como podría ser la necropolítica de los casos de Ayotzinapa, por ejemplo. Vivimos en un contexto de territorio, de disputa de territorio, donde al mismo tiempo que discutimos competencias digitales, por ahí parecen muy lejanas a nuestra realidad como docentes, al mismo tiempo en otro territorio equidistante de nuestra América profunda, todavía no está esclarecida la muerte de los estudiantes, de los alumnos de Ayotzinapa. Pensar en el contexto de medios, pensar en el ecosistema de medios, pensar en las burbujas de ocio, pensar en un contexto infoxicado, en un contexto donde las pantallas por primera vez podrían amenazar la vivencia de un amanecer, o de un atardecer, o de un abrazo, digo. Tiempos para ponernos a pensar en la vuelta, digo, qué va a pasar después del COVID, cómo vamos a volver, un poco tensionando cuerpo, tecnología y territorio. Ya un poco para ir dándole conclusión a este breve pensamiento en voz alta, situarnos de que en ese proceso de infoxicación, digamos, de aguas turbulentas, de aguas globalizadas, capitalistas, donde la inequidad se ve en un montón de emergentes previos al COVID, en ese contexto, hay datos que son certeros, de que navegamos por ahí, en un ecosistema de medios, en aguas no tan heterogéneas, o no tan diversas, o en corrientes demasiado estandarizadas, o con una fuerte, o con un fuerte peso de marca, digo. Estamos navegando en aguas mediáticas e informacionales con una diversidad de voces acotada, digo. Todo lo que pasa por nuestros consumos culturales y producciones culturales de alguna forma termina en alguna de estas plataformas. Y entonces me parece que es momento de repensar también toda aquella información que planteamos en principio, que puede generar esta tensión entre cuerpo, territorio y tecnología, toda esta información rica, entrópica, ¿a dónde está yendo a parar? En la producción digital, en esto de que caminamos y producimos indirectamente dígitos, digo, ¿a dónde está yendo a parar?
¿Cómo nos agarró el COVID? Digo, con la demanda de nuevas estrategias y metodologías tecnológicas frente a los problemas de la cuarentena. ¿Con qué herramientas nos agarró? Bueno, pensar toda la información, pensar en la cantidad de data centers o de capacidad de almacenamiento que necesitamos para almacenar todo ese juego del cuerpo, la tecnología y el territorio, en la presencialidad, en lo analógico, en lo formal y en lo intersticial. Seguir sintiendo, seguir parándonos frente a un contexto de concentración de los recursos, de estructuras de redes de escala, quiere decir, en donde no hay una distribución aleatoria y equitativa de los recursos, sino de que en muchas de las dimensiones que aquí estamos hablando se dan estas gráficas de concentración. ¿Bien? ¿Cómo pensamos frente a eso? ¿Y cómo pensamos en la infoxicación? Y acá un poco también volver a los polos, pero para plantear el desafío, digo, hoy estamos scrolleando nosotros en internet o haciendo una investigación profunda en una página, es decir, yendo link por link, atendiendo y cliqueando en todos lados, o haciendo una investigación más extensa, visitando múltiples ventanas. Bueno, ¿a qué información rica podemos llegar? Y acá planteo la dicotomía de lo cuantitativo y de lo cualitativo, planteo la dicotomía de la Big Data y la minería de video, con el territorio, con pisar el territorio y con que hay herramientas o hay discusiones en la pulsión de la tecnología, la educación y el territorio que están poniendo en juego esto. Digo. ¿Es microlearning o es investigación cualitativa con video en territorio? ¿Es minería de datos y pruebas estandarizadas? ¿O es trabajo etnográfico en las escuelas de Darac o en las escuelas de La Rioja? Lo dejo pensando, como flotando. Ya medio que cerrando, y para cerrar un poco, yo estoy demorándome un poco más, me parece, por el tiempo que veo. Me parece que es un tiempo magnífico, a pesar de la preocupación, a pesar de los viejos que tienen más de 70, como los míos, por ejemplo, y estar preocupado, a pesar del aislamiento y de preocuparse por la vida y por las cuestiones esenciales. Es momento de deconstruir, de repensar la relación de sujeto, tecnología y territorio. Disculpen el error ahí. En tiempos de globalización, en tiempos de necropolítica, de capitalismo, ¿bien? Me escuchaba en las conferencias anteriores y lo he escuchado en muchas de las cosas que tenemos que empezamos a dialogar docentes en estos procesos álgidos, y todos coincidimos en eso. Es un momento alarmante, digo, en términos de ser en el mundo, pero es un momento fantástico para la reflexión y para invitarlos al pensamiento y a esto de sentirnos navegando entre herramientas, metodologías y preguntas y no quedarnos demasiado en una visión más tecnocrática, sesgada o disciplinar o unidimensional de espaldas a un planteo de pensamiento complejo, integral, diverso, que atienda las epistemologías del sur, que atienda las nuevas cosmogonías, porque hay un modelo, me parece, de que está dando vivas voces y vivos resultados de que no funciona. Entonces, un poco el planteo de problematizarse y de cerrar esta participación es plantearse una pregunta por ahí enredada en la imaginación del profe, sí, pero ¿podemos, territorio, sujeto, tecnología, enredarnos de forma que los límites sean invisibles, que las retroalimentaciones se transformen en participaciones? Empecemos a hablar de innovación cuando hablamos de red colectiva, ¿bien? Hablar de innovación como desafío colectivo, no como desafío individual. Pueden los cuerpos y cuerpos enredados o vencer a la muerte en tiempos de COVID. Yo con estos slides quiero sugerir y pensar que sí, con estos productos de la convergencia de medios y de los prosumidores y de los activistas y de los hackers que reinventan todos los tipos de múltiples lenguajes que han dado vuelta, yo quiero creer que sí, que podemos vencer a la muerte. Y aquí por ahí cerrar con la muerte como una especie de metáfora una especie de metáfora de no hacerse las preguntas, o como aquello que decía Drexler, el cantante. Si no nos mantenemos en movimiento,
no sé si podremos vencer a la muerte. Cierro con esto, pienso en voz alta, espero haber, bueno, no sé, espero haber dejado alguna idea emergente sobre esta superficie media tóxica. Doy paso y muchísimas gracias. Gracias, Quique. La verdad que muy interesante tu propuesta, realmente muy movilizadora, nos sacude, nos hace realmente pensar y repensar el presente y el porvenir después del COVID. Y bueno, y acá hay algunos pensamientos de colegas que después vamos a ir compartiendo, inclusive pueden ir formulando preguntas después de la ponencia de Marcelo, ya ir también ustedes respondiendo y compartiendo estas reflexiones de nuestros colegas. Bueno, gracias, Quique, y bueno, dentro de un ratito continuamos. Bueno, a continuación, nuestro colega Marcelo Vitarelli. No sé, Marce. No se escucha, está silenciado el micrófono. Sí, Marce. Ahí. Hola, hola. Bien, gracias. Es un gusto ver entrar los nombres de cada uno y bueno, ahí ver a nuestros alumnos de Darac, alumnos de San Luis, las escuelas de Justo Darac, de Villa Mercedes. La verdad que es un placer que estén allí. No sé, están, creo, poniendo la presentación, pero no sé qué pasa. Claudio está poniendo la presentación. Bueno, seguimos, vamos para adelante. Tendría que aparecer un PowerPoint, pero bueno, estas son las cosas de la tecnología. Seguimos avanzando. Ahí está, ahí vamos con la presentación. Una pequeña ayuda, más que nada. Bueno, pasamos, Claudio, a la diapositiva número 2, ¿puede ser? Está manejando él, que es el soporte técnico. Bueno, lo que en realidad yo quiero, voy a mirar el reloj, ahí está. Quiero reflexionar junto a ustedes, tiene que ver fundamentalmente con las miradas pedagógicas del sujeto de la educación. Y hemos estado repensando el sujeto filosófico, el sujeto ético, el sujeto tecnológico, que también nos acaba de ilustrar Enrique recién. Y para complementar estas miradas y mirarlo de una manera transversal, es que hemos querido cerrar este pequeño ciclo de las dos conferencias con las miradas pedagógicas, puesto que somos educadores y puesto que nuestra misión social es educar. Para mí en lo personal, y es lo que yo quería compartir con ustedes en este diálogo, estas miradas pedagógicas me remiten a 4 preguntas que están colocadas allí en la diapositiva. Preguntas que vamos a intentar, con las cuales vamos a intentar viajar, emprender un itinerario. ¿Quién es el sujeto de la educación? La gran pregunta
filosófica de la educación. ¿Qué es educar? ¿Qué significa el acto de educar? ¿A qué nos remite educar? Es decir, ¿qué implicaciones tiene? Y finalmente, colectando todo esto anterior, el sujeto, el acto educativo y las implicaciones, ¿qué significa para nosotros pensar hoy el sujeto de la educación y el sujeto de la educación en la universidad? Estas 4 preguntas han guiado un poco el itinerario para poder reflexionar y compartir con ustedes algunas ideas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está Claudio detrás ayudándonos. Bien. Pensar o el interrogante, la pregunta es acerca de quién es el sujeto de la educación. Esta es una pregunta que desde los griegos hasta la actualidad todos los educadores nos hemos hecho. Sin embargo, en este pensar quién es el sujeto de la educación, ya lo inauguró Eduardo con su primer conferencia. Nosotros, ¿qué hemos destacado en pensar ese sujeto de la educación? Hemos destacado que ese sujeto es un sujeto de la historicidad, es decir, que hay una historicidad del pensamiento, que no es un historicismo, es una historicidad, es decir, no es una cronología, sino es un devenir en el tiempo con todo lo que eso significa. Pero además, Marcelo, además de Eduardo, nos introdujo en la eticidad del sujeto, es decir, que ese devenir histórico del pensamiento es un devenir de un sujeto ético. Y en ese sentido, la historicidad, el devenir y la eticidad nos fueron como replanteando quién es el sujeto pedagógico, quién es el sujeto de la educación. Nos fueron tirando puntas para repensar el acto de educar. Y como si todo esto fuera poco, viene Enrique, le iba a decir Quique, viene Enrique y nos habla de las tecnologías como mediación, y nos habla de las tecnologías y nos apabulla con las imágenes que hablan por sí solas, ¿no? Lo visual en términos de lenguaje. Y en esa tecnología nos replantea el sujeto de educar, concretamente. Entonces, cuando yo me pregunto quién es el sujeto de la educación, en este primer interrogante, fundamentalmente, la pregunta está en la centralidad del esquema puesto allí, es de orden epistemológico, es una pregunta filosófica, pero sobre todo, y allí está el corazón de la profesión a la cual uno ha adherido, es una pregunta de orden pedagógico, donde lo pedagógico no es discursivo, hermenéutico, tecnológico. Lo pedagógico es búsqueda de sentido. Búsqueda de sentido. Y por eso finalmente nosotros decimos que pensar ese sujeto de la educación es pensar el acto de educar
y lo que implica educar, es decir, y sus implicaciones, concretamente. Entonces, el primer elemento que yo quería dialogar con ustedes. Pasamos a la siguiente diapositiva. El segundo cuestionamiento es, ¿qué es educar? Bueno, allí está la impagable tira de Mafalda, que habla por sí sola, ¿no? Porque nos diferencia justamente ese binomio enseñar-educar, que muy rápidamente, muchas veces, se toman como sinónimo. Sin embargo, ¿qué es lo que yo quiero rescatar en qué es educar? En relación a ese sujeto de la educación de la primera pregunta. Educar es construir, es decir, que educar no se hace solo, no se hace en soledad, no se hace en individualidades, sino que se hace con un otro. Y por eso educar es construcción. Y si es construcción, educar es dialogar, es decir, es ponerme en relación con el otro, pero además, educar es escuchar, es decir, estar atento a ese otro. Con ese otro que dialogo y a ese otro que escucho, construyo acto educativo. Y es por eso que en esa construcción ingresa lo que conocemos más sencillamente como que educar es comprender y educar es enseñar. Pero comprendemos y enseñamos solo, y en tanto y en cuanto hemos podido dialogar, hemos podido escuchar y en consecuencia hemos podido construir con ese otro. Por eso, esta pregunta o este interrogante, estos interrogantes yo me los estoy haciendo con ustedes y el intento es dejárselos a ustedes, los participantes, para que sigamos pensando. Por eso han sido preguntas, fundamentalmente, cuestionamientos, indagaciones. Y este interrogante, ¿hacia dónde nos dirige? Hacia que educar, y esto no es una definición en absoluto, esto es una reflexión de orden metacognitiva. Educar es un acto humano, primera condición, es un acto humano, es decir, es privativo de nosotros, los seres humanos, con racionalidad y con volición. Pero es un acto humano de carácter singular, es decir, es específico, tiene características, tiene condiciones, tiene contextos, tiene situacionalidades. Este acto humano singular nos interpela, y acá un desafío, porque entonces educar no es pasividad. Educar es acción, porque nos está interpelando. ¿Sobre qué nos interpela el acto de educar? Sobre esta dimensión ontocreadora del sujeto. Dimensión ontocreadora del sujeto. Ontocreadora nos remite a que cuando educamos estamos
inmersos en el ser de algo, en el ser de algo, de allí lo ontocreador. Y ese ser, en el caso específico que hemos dicho de construir, de dialogar, de escuchar, de comprender y de enseñar, tiene que ver con un sujeto de la educación. Tiene que ver con una persona humana, fundamentalmente, que es un poco la pregunta que nos hacíamos en el primer momento. Ahora bien, ese sujeto de la educación que nos lleva a educar, nos interroga en una tercera pregunta. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? Nos lleva a otra pregunta, que tiene que ver con las implicaciones del acto de educar. Con implicaciones que, en definitiva, nos atraviesan cotidianamente en nuestras aulas, nos atraviesan cotidianamente en nuestros actos educativos dentro o fuera del aula, dentro o fuera de la escuela. Y esas implicaciones, perdón, tienen que ver fundamentalmente, para mí, con el ser, con el hacer y con el pensar. Son tres dimensiones absolutamente complementarias. Son tres dimensiones que muchos autores contemporáneos del pensamiento latinoamericano retoman, no solo para el acto de educar, sino para el acto de ser en el mundo, en definitiva. Pero trayéndolo a nuestro territorio, el campo pedagógico, donde nosotros tenemos nuestras pasiones y nuestro corazón, educar nos remite al ser. Cuando decimos el ser, parece como algo intangible, parece como algo abstracto. Pero cuando decimos que educar nos remite al ser, lo que estamos diciendo es que educar siempre tiene un fundamento. Se educa desde, se educa para, se educa con. Siempre hay un nivel de fundamento. El tema es poder indagar ese fundamento y poder hacer hablar a ese fundamento. Pero si nos quedáramos en esta primera acepción, parecería, o podría decirse, como en otras épocas se ha dicho, que educar es una abstracción, que educar es un discurso, que educar es una hermenéutica. Entonces, ¿qué nos dicen los contemporáneos? Educar también es una praxis, es decir, que educar nos remite a la acción, no solo al fundamento, sino también a un hacer, a un obrar, a un intervenir, a un mediar, a un operar en una situación con un fundamento, evidentemente, que tiene que ver con el ser. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando educamos, cuando estamos dialogando, cuando estamos construyendo con ese otro? No solo estamos fundamentando y actuando, sino, y sobre todo, estamos reflexionando esa cualidad y condición de la existencia humana que es única de nosotros las personas. Por eso educar
tiene que ver con un fundamento, tiene que ver con una práctica, pero tiene que ver sobre todo con una reflexión. Si el acto de educar fuera solo transmisión, no sería educación. Si el acto de educar fuera reproducción, tampoco sería educación. Si el acto de educar fuera solo ser, fundamento, tampoco sería educación. Educación es reflexionar sobre la acción y sobre el fundamento. Educar nos lleva a implicaciones que tienen que ver con pensar el sujeto en sus condiciones de existencia. Y cuando pensamos al sujeto en sus condiciones de existencia, pensamos en una realidad, pensamos en un territorio, pensamos en una situacionalidad. A todo ello nos remite el acto de educar. Y vamos a ir cerrando, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En términos de que todo esto que hemos dicho, quién es el sujeto, qué es educar, qué implicaciones nos lleva, nos trae aparejadas, a mí me remiten como profesor universitario que soy y que he elegido ser en estos 30 años de ejercicio profesional, a qué significa educar a este sujeto en la universidad pública. Porque esa es mi situacionalidad, esa es mi territorialidad, esa es mi implicación. Yo soy un educador universitario. ¿Qué significa pensar a ese sujeto humano en la universidad pública hoy? Porque este evento se está realizando desde la educación pública universitaria. Y entonces, esta cuarta y última pregunta de qué significa pensar al sujeto humano en la universidad pública, me lleva inexorablemente a decir que ¿qué significa pensar? Significa pensar la persona de la formación. No significa pensar al médico, al abogado, al pedagogo, al psicólogo, al biólogo, al químico, al enfermero, que saludamos hoy en su día a todos los enfermeros a nivel mundial, sino sobre todo significa pensar al sujeto de la formación. Por eso está colocada el concepto de persona. Pensar la persona de la formación. Fíjense ustedes, quienes no son de Justo Daract quizás no alcanzan a percibir esa pequeña foto que está puesta allí en la inauguración de nuestro complejo áulico de Justo Daract, pero en la foto de la derecha ustedes ven un conjunto de personas, ¿no es cierto? Bueno, esas personas que se ven en chiquititas allí, después puedo compartir el PowerPoint sin ningún problema con quien lo desee, esas personas, Roxana no me va a dejar mentir, Roxana Tropich, son las distintas personas de las fuerzas sociales de Justo Daract que durante más de 20 años estuvieron pensando cómo llevar una universidad a Justo Daract. Fíjense ustedes qué importante, ¿no? Fíjense ustedes qué importante. Esas personas estuvieron pensando la persona de la formación. A ver si podemos dejar el micrófono, por favor.
Apaguemos el micrófono, por favor. Silenciemos los micrófonos, por favor. Gracias. Muy amable. Fíjense en ustedes que qué significa pensar el sujeto de la formación nos remite a pensar la persona de la formación. Pero decir nos remite a pensar la persona de la formación puede ser también muy global. Por eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva, perdón, y hablar de las implicaciones de la persona de la formación. Hay implicaciones de carácter ético, hay implicaciones de carácter valorativo y hay implicaciones de carácter formativo. Cuando hablamos de la persona de la formación en el acto de educar universitario, hablamos de una implicación de orden ético. Y cuando hablamos de una implicación de orden ético, estamos haciendo relación ¿a qué? A la ética profesional del devenir. La ética profesional del devenir, que da cuenta de la condición humana, de existir y de ser en el mundo. Existir y ser en el mundo. Los que somos profesionales universitarios, el día que egresamos, el glorioso día en que nos dan ese cartoncito que se llama diploma, al culminar nuestra formación universitaria, en el acto de colación juramos nuestra profesión. Es decir, prometimos pública y socialmente ser un profesional con determinadas características, ¿no? Cada uno elige una forma de por qué valores jura ese título, ese diploma. ¿Y eso qué implica? ¿Y por qué lo traigo acá en este momento? Eso implica, fundamentalmente, que cuando nos recibimos, cuando egresamos, cuando nos graduamos, no somos un médico, un abogado o un psicólogo. Somos primero una persona. Una persona que decidió estudiar abogacía, que decidió estudiar pedagogía. Por eso, pensar a esa persona es hablar de una ética profesional que deviene en la condición humana, en la existencia humana. Y en esto, mis grandes maestros universitarios me enseñaron que no hay cronología ni temporalidad. Lo que hay es un devenir en el tiempo. Uno se va haciendo persona y en ese haciéndose persona uno deviene un profesional de la salud, de la educación, etcétera, 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 en definitiva. Esta es la primera implicación de esa pregunta que nos hacíamos sobre qué significa pensar el sujeto humano. Pero otra implicación es la valorativa, la que está puesta allí en segundo lugar. Y es una implicación que está relacionada directamente con la ética profesional y que tiene que ver fundamentalmente con asumir a ese sujeto de la formación del cual hablábamos recién como un sujeto otro, como un sujeto diferente a mí. Solamente cuando considere a ese sujeto otro es cuando en educación, en la escuela, en el jardín de infantes, en la universidad, puedo hablar y considerar de una cultura educativa inclusiva. Si no, el concepto, la palabrita de inclusión es una palabra vacía. Incluir, primero,
significa aceptar un otro, estar con un otro. Recién decíamos, dialogar, escuchar y construir con ese otro. Esta es una implicación muy, muy importante para el acto de educar. Porque cuando no está el otro, o cuando el otro se somete, se desdibuja, se fractura, no estamos educando. Estaremos haciendo cualquier otra cosa, pero no educar. Cada uno siga pensando con eso. Y la última implicación, y con esta ya quiero cerrar concretamente, es las implicaciones que tienen que ver con la formación. Para quienes me conocen, saben que yo hablo siempre de esto. Formar como posibilidad de subjetivarse con el conocimiento. ¿Por qué? Porque educar no es tomar un café en la esquina. Educar no es ir a la parroquia. Educar es trabajar la condición humana de la existencia en relación al conocimiento. Pero el conocimiento no es algo abstracto, el conocimiento es una práctica que al sujeto lo tiene que liberar de sus propias ataduras. Es decir, que educar es un acto de libertad y es un acto liberacionista. Eso lo han dicho todos los filósofos latinoamericanos y sobre todo los filósofos de la liberación latinoamericana. Hoy la han retomado los filósofos y pedagogos decoloniales en nuestro tiempo, ¿no? Y cerrando ya esto, diríamos que la fuerte implicación ética, valorativa y formativa se traduce en el acto de educar en un compromiso social. Somos sujetos históricos, somos sujetos sociales, somos sujetos políticos. No vivimos en la estratosfera, vivimos en este mundo posible, el mundo que nosotros intervenimos, el mundo que nosotros construimos, el mundo que nosotros degradamos, el mundo que nosotros fracturamos. Por eso educar implica un compromiso social, pero un compromiso social ¿con qué? Con la vida, con esa vida de la persona que formamos, con ese territorio, con esa subjetividad, y yo diría, con esa situacionalidad histórica. Y digo esto y me emociono, porque en definitiva, de lo que estamos hablando es del sujeto humano, del sujeto que existe, hoy sujeto en cuarentena, sujeto en pandemia, sujeto barrado, pero del sujeto humano. Y si cuando educamos esas 4 preguntas que decíamos al principio, nos olvidamos del sujeto, no estamos educando. Estamos haciendo cualquier otra cosa, pero no estamos educando. Simplemente la última diapositiva es, para cerrar, tiene que ver con que este sujeto, al cual le han permitido hablar en esta situacionalidad histórica, les agradece que podamos compartir y reflexionar. Mientras iba hablando veía que en el chat salía un montón de escritos que no puedo leer, pero que ahora me voy a dar el lujo y el placer de leer, porque se ve que lo que uno iba diciendo iba despertando, por el sí o por el no, distintas reflexiones, ¿no? Así que, en lo personal, muchas gracias por esta escucha. Creo que me extendí demasiado, profesora Tropich, pero que dejo acá. Muchas gracias. Gracias a vos, Marce, gracias, Enrique. Realmente, momento donde
no solamente nos movilizaron desde la reflexión, sino desde la interioridad misma como seres humanos. Bueno, y aquí comienza entonces un momento de interacción con Enrique y con Marcelo. Como decía recién, hay expresiones de colegas, de alumnos, y también hay algunos interrogantes, como por ejemplo, el que plantea Micaela Martínez, alumna de los profesorados. Dice, sin duda la tecnología nos atraviesa los sujetos y que gracias a ella hoy estamos, no tan abandonados, con el estudio y el entorno. Y la pregunta es, ¿nos va a humanizar o nos van a mecanizar en este momento del COVID o después del COVID? Esa es la pregunta de ella. Es una pregunta, si bien muy retórica también se podría decir, pero es oportuno, ya que hemos estado en 2 jornadas de reflexiones, la reflexión de una alumna docente, futura docente, en esta preocupación de ser un sujeto, como decía Marcelo, sujeto pedagógico, un ser humano en construcción, y comparte esta interrogación desde esa escucha atenta de ambos profesores. Bueno, no sé quién quiere responder a esta pregunta realmente existencial de Mica. No sé, Marcelo, podríamos responder a los dos. Yo, en principio, tomando un poco la palabra, me parece interesante la pregunta, me parece que es una pregunta bastante vigente, sobre todo en tiempos de desesperanza y de encierro, pero por ahí me parece también interesante replantearla, replantear los caracteres verticales o deterministas de si es la tecnología la que nos va a determinar o va a invadir sobre nuestro cuerpo y me parece le va a sacar esa característica de ser único del educador, siendo, digo, en territorio, en situación. Hay que pensarse más en un proceso de retroalimentación, pensar de que la tecnología puede determinarnos, pero al mismo tiempo nosotros podemos determinar la tecnología, que el proceso de convergencia primero es hacia adentro, digo, en esta perspectiva de construir el yo. Después me parece un poco tomando el planteo de Marcelo frente al conocimiento, es decir, yo como docente investigador frente al conocimiento, cómo me sitúo en la acción, desde la acción, y después cómo me coloco frente y entre los otros, digo, pensando ya no el sujeto solo, aislado, como un nudo que recibe enlace de vez en cuando, sino sentarnos, pensarnos entre contextos. Me parece que las fluctuaciones de lo que puede pasar con la tecnología y lo que puede pasar con los sujetos hay que pensarlo más como un proceso de retroalimentación. Dussel habla de sociedad o de entorno sociotécnico, digo, en donde al caminar vamos armando, digo, en el paso por el mundo influimos en su transformación y el mundo nos transforma. Esa es un poco la reflexión. No sé si responde a alguna duda o despierta más preguntas en Micaela. Bueno, también había otra pregunta de Rodolfo. No es quién es el sujeto de la educación, sino a quiénes somos los sujetos de la educación. También una pregunta para repensarla, y en la exposición de ustedes es una pregunta que también nosotros como docentes de universidad pública también nos vamos replanteando. ¿Quiénes somos los sujetos de la educación en este contexto realmente histórico, presente? Sí, yo creo que es muy importante lo que nos dice el colega Rodolfo. ¿Qué es el sujeto de la educación y quién es el sujeto de la educación? Son preguntas nodales de la filosofía de la educación, ¿no?
la historia del pensamiento, por eso decíamos, a lo largo de los milenios, ha ido dando distintas respuestas. Pero justamente, siguiendo lo que pregunta Rodolfo, lo que cuestiona Rodolfo, quiénes somos, nos remite a nuestra condición y a nuestra situacionalidad. A ver, ¿quién es el sujeto? La estoy viendo a la Marce ahí, Torre. ¿Quién es el sujeto de la educación de la Escuela 37? ¿Quién es el sujeto de la educación del Instituto de Formación Docente? ¿Quién es el sujeto de la educación de la UNIME Justo Darac? Entonces, la pregunta no puede ser una pregunta retórica, no puede ser una pregunta abstracta, tiene que ser una pregunta situada, territorializada y demarcada hasta geográficamente. Porque ese sujeto de la educación de la Escuela de Villa Salle no es el sujeto de la educación de la Escuela de la Totora. No, no es el sujeto de la educación, es otro sujeto de la educación. O sea que ese sujeto de la educación es quiénes somos nosotros hoy, dicen los latinoamericanistas, en nuestra propia situacionalidad, en nuestra propia condición de existencia. Eso es importantísimo. Sí, bueno, a lo que estás diciendo, Marce, agrega Claudia Bollino, coordinadora del profesorado en educación inicial de nuestra sede, de nuestra escuela, dice, en contextos de profundas desigualdades, el acto de educar demanda mayor compromiso. Y por allí Francisco Mareque decía, aún existen sectores donde considero no logramos intervención real. No sé qué opinan ustedes al respecto a estos enunciados. A ver, yo particularmente lo que tendría que decir, un poco también tomando lo anterior de Micaela, es decir, pensar en la celeridad de los tiempos y en posibles soluciones y hacer futurología, me parece que es desatender por ahí las condiciones previas a esta situación de pandemia. ¿Bien? Hay condiciones previas de larga duración, digo, más lentas, que vienen con mucho tiempo y me parece que antes del COVID hizo explosión en distintas partes del globo, poniendo un jaque por ahí esta forma de pensar o de repensarnos, de la situacionalidad del ser, del sujeto en su contexto. Digo, me parece que pensar en determinismos o pensar en soluciones a corto plazo o pensar en que todavía no estamos llegando y desesperarnos por eso, me parece que habría que cambiar un poco el foco de los tiempos y de los objetivos y de la visión y de las metas y de quién fija esas metas. Si vamos tan atrás mano de esos tiempos acelerados y de esos tiempos de convergencia tecnológica y nosotros acompañando el ser en el territorio, tenemos otros tiempos de contemplación y otros tiempos de vivencia. Repensar por ahí las asimetrías entre esas dimensiones me parece como interesante para replantear las preguntas. Sí, totalmente. Analía Guibelalde dice, vamos a volver más humanizados, porque así desearlo. Y Claudia también se interroga diciendo, ¿cómo vamos a volver a navegar? Volviendo a esa frase de la cual nos presentaste, Quique. Pero bueno, ya van respondiendo también a los interrogantes anteriores. Yo estoy leyendo algunos que están aquí en pantalla. Marcela Torres dice, creo que vamos a volver distintos, unidos y equilibrados. En ambas cuestiones que prevalezcan lo humano en los docentes y vamos a volver reinventados. O sea, realmente, o sea, después de esta situación, como dice por allí también nuestra colega Claudia, a ver, espere que busque por acá, que dijo por acá, este mirar al otro, en este espacio de la webinar,
ya está muy claro este acto humano, como decía Marcelo, de construir con el otro, pensando con el otro y dialogando con el otro, dialogando y escuchando al otro. Entonces, también es muy interesante lo que van escribiendo acá nuestros colegas. Marcelo dice, sí, Marcelo. No, digo, en relación a esto que estabas diciendo, ¿no? Que varios colegas han escrito, educar, si es construir, es reinventarse. Y educar es el acto de educar es una reinvención constante. Si es auténtico, si es genuino, ¿m? Si es situado, si es territorializado. Por eso es preciosa la expresión de alguien que lo ha puesto, ¿no? Nos reinventamos. Claro que sí. Eso me parece, lo digo subjetivamente, es lo mejor que nos puede pasar en este encierro, en esta pandemia o en esta cuarentena. Es decir, volver a repensarnos como sujetos, como personas, como seres humanos, y no como alienados, individualistas, en una lógica de un mercado que nos aplasta. Sí, totalmente. Sí, bueno, y Marcela también agrega, gracias por las reflexiones, Marce, un placer escucharte. No dejamos de educar y soñar con COVID y sin COVID. Somos docentes que escuchamos, atendemos, construimos con el otro. Es nuestra marca indeleble. Después nuestro compañero, colega, Marcelo Sosa, pregunta lo siguiente. Mi pregunta para nuestra propia reflexión es, ¿qué haremos los docentes en este futuro ya presente, inundado de tecnología y de inteligencia artificial? Y les envía un abrazo y gracias por los aportes de ambos. No sé, Kiki, ahí. Y me parece se usa mucho esta idea de navegar en corrientes tóxicas, me parece. Se usa mucho también, o se piensa mucho en esta especie de distopía tecnológica. Es cuestión de por ahí si tienen la posibilidad y la accesibilidad de ver algún capítulo de Black Mirror, que es una serie de bastante factura y producción inglesa, que pone un poco en juego la tensión tecnología, territorio y sujeto. Entonces repensaría un poco la construcción, digo, son las tecnologías las que nos invaden y nos inundan y nos ahogan, o son las tecnologías una extensión, tomando McLuhan, pero trascendiendo a McLuhan por ahí, una retroalimentación, digo, hay una conexión no demasiado clara entre los dispositivos y el cuerpo. Entonces por ahí abandonar ciertas perspectivas más unidimensionales o taxativas y pensarnos en la complejidad, en que a medida que vamos navegando en esta, llámese infoxicación o llámese corriente homogénea, porque la realidad es que navegamos mucho en Netflix, en Facebook y en Google, dejando de lado las múltiples opciones, repensar que nosotros a medida que transitamos el vivir, como dice Maturana, aparte de intentar preservar el vivir, me parece que lo vamos modificando. Y en ese modificar y ser modificado me parece que está un poco el repensar epistemológicamente, metodológicamente, el sujeto. Y el sujeto el docente con los pies en la tierra, con los pies entre las tecnologías, pero en la tierra, digamos, en territorio. Bien, después Humberto Telarayan dice, me gustó muchísimo el concepto del educador como actor político. De hecho, la pedagogía es un campo de disputas. Y Nicolás pregunta, ¿cuánto de importante es aprender a enseñar en la emergencia situada en territorio? Educar remite a un sujeto, pero educar remite, decíamos, a una situación. Y la situación se da en un territorio. Si no, no existe, ¿no? Ese docente que se para en el aula a hablar de un otro con el cual nunca convivió, nunca conoció, nunca interpeló, y
perdónenme, yo sé que va a ser media fuerte la expresión. Yo no creo que ese sea un docente. Será un transmisor, será un reproductor, será, no sé, pónganle el nombre que cada uno le quiera poner y entienda, ¿no? Pero ese docente que está en la vida cotidiana de un aula y que conoce a su alumno, conoce la comunidad, conoce el barrio, conoce el entorno, ese es un docente. O sea, eso es parte de nuestra profesión y eso es parte del acto de educar, ¿no? Por eso a mí me pareció brillante la relación, la tríada que Quique abrió cuando nos planteó su charla, ¿no? Fíjense en ustedes, sujeto, tecnología, territorio. Y no nos habíamos puesto de acuerdo, ¿eh? O sea, bueno, sabemos cómo pensamos entre los dos, pero más allá de eso, ¿no? Es decir, sujeto, tecnología, territorio. Y puso la tecnología entre el sujeto y el territorio. No la puso ni adelante ni atrás, ¿no? Por eso yo rescaté la tecnología como mediación, ¿no? Como herramienta también. Digo, volviendo a esta cuestión que pregunta Nicolás, y sí, sujeto, acto de educar y territorio son indisociables si queremos hacer una educación de la persona humana. Si queremos hacer otra cosa, bueno, cada uno sabe y tenemos sobrados ejemplos de lo que no es educar, ¿no? En nuestra vida cotidiana lo vemos, concretamente. Desde que uno entra en un aula de una escuela hasta un aula de la universidad y decir, ay, este espejo no es el espejo en el cual yo me quiero mirar, ¿no? Porque esto no me representa y porque esto no tiene que ver con la profesión de educar, en definitiva. Sí, totalmente. Bueno, Gastón, no sé si quieres agregar algo más. Hola. Sí. No, bueno, la verdad que fundamentalmente agradecerles. Hay un montón de conceptos que fueron vertiendo tanto Enrique como Marcelo, y los participantes que son muy ricos en este sentido, que ya los fuiste mencionando, ¿no es cierto? Que tenía que ver, yo quiero marcar 3 o 4 que me parecen muy importantes, ahí le dejo a los especialistas en el tema, si quieren hacer un cierre con esto, pero me parece que hay algunos conceptos que son de la educación, pero que también son del sujeto, no solamente del que enseña, sino del que aprende en esta constitución, ¿no? En estos de tratar de no dividir, ¿no? En este sentido. Y alguien hablaba de pensar en el otro, en el tiempo y en el espacio en el que se encuentra. Hablaban de la empatía, de la inclusión, de la otredad como valor del otro, ¿no? Como en esto de transferir y repensarnos fundamentalmente como sujetos que aprendemos en líneas generales, ¿no? En el compromiso, en la construcción colectiva. Digamos, hay como grandes conceptos que se fueron vertiendo, ¿no? Bueno, ahí decías vos de un compañero en este concepto del educador como un ser político, ¿no? En esto de reinventarnos, en esto de pensar también que alguien mencionó que era muy importante como 2 o 3 aspectos ahí de lo que tenía que ver con el reinventarnos, el repensarnos en esta situación de desaprender de muchos de nosotros en estos contextos, ¿no? Y alguien dijo algo que me parecía muy importante también, que no solamente en situaciones de pandemia o de COVID, como lo expresaban, sino fuera de ella. Me parecía como conceptos también muy importantes donde ya nos interpelamos como personas humanas, como sujetos, y no como el educador escindido, digamos, de esta parte, ¿no? Porque como bien lo decía el profesor ahí, Marcelo Vitarelli, probablemente educar sea mucho más que esto que pararse frente al aula, ¿no? Y en ese juego que él plantea, me parece que es totalmente necesario entender que no nos podemos desprender de la persona humana cuando hablamos de educador o cuando hablamos de educandos en este sentido. Así que fundamentalmente agradecerles a los profesores, a los participantes. La verdad que ha sido extremadamente conmovedor escuchar y ver a las personas participar y al nivel digamos, de humanización
que le pusieron tanto Enrique como Marcelo hoy, y Eduardo y Marcelo la semana pasada. Quiero rescatar el compromiso humano, el nivel de compromiso humano que tienen con este acto, que es el acto de aprender y de enseñar en el mismo sentido, ¿no? Sí, tal cual, Gastón. Y de pensar y seguir repensando esta educación que necesita tanto de la comunión, de sentirnos mutuamente, de percibirnos, de experimentarnos, y sobre todas las cosas de compartir, así como de alguna manera lo planteó Enrique con esas imágenes tan movilizadoras que nuestros antepasados ya a través del dibujo, de la artesanía, ya nos iban también haciendo pensar en ese territorio y volver a repensarlo nosotros en este presente. Y cuando hablaba de territorio y Marcelo hacía referencia a esa imagen, sí, muchos fueron los actores que pensaron en momentos históricos puntuales esta universidad pública, esta universidad inclusiva, esta universidad pluralista que todos necesitamos. Así que bueno, y como decían anteriormente Eduardo, este momento de la crisis civilizatoria, como él planteó, es momento de repensar el mundo en que estamos. Y Marcelo Sosa agregaba, y la esperanza está en la educación, realmente. Es necesario amarnos y amar al mundo lo bastante, y eso yo creo que en lo que hace a la escuela, a la formación, es un pensar constante. Es necesario también, como lo planteó recién Enrique, Quique, es necesario aprender navegando, me encantó esa frase, navegando en el océano de incertidumbre, pero también ver algunos archipiélagos de certeza. Por eso es que estamos acá, por eso que apostamos esta propuesta y seguiremos apostando durante todo esto que nos toca vivir en este presente y también pensando en el después, en una educación que ya va a dejar de ser lo que vivimos hasta el 13 de marzo, en una educación que nos va a permitir pensarla dentro de distintas dimensiones, en distintos contextos, pero por sobre todas las cosas de repensarla nosotros mismos en conjunto, como personas humanas, decía recién Marcelo. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, Marce, Enrique, Marce Sosa, para diferenciarlo, y Eduardo, porque realmente fueron dos instancias, dos momentos que hemos vivido de mucha reflexión, de mucho sacudirnos como docente, de momentos de reflexiones, momentos de compartir también lo que sentimos desde nuestro lugar, no solamente como un sujeto pedagógico, sino como un sujeto histórico en este presente, pensándonos también en el contexto en que vivimos, en la familia. Así que la verdad, muchísimas gracias por todo este aporte de ustedes, maravilloso. Gracias. Y bueno, y para todos los que participaron y estuvieron presentes también, muchísimas gracias. Las escuelas de Justo Dará siempre presentes, nuestros alumnos, amigos, colegas de otras universidades, de otras provincias, que bueno, que también vamos a seguir adelante proponiendo otros nuevos espacios y que este es el comienzo, porque de eso se trata la educación, como todos hemos dicho, de compartir, de dialogar y de escucharnos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesores. Un abrazo Gracias. grande y hemos aprendido muchísimo esta mañana. Esperamos las próximas webinars. Sí, sí. Así será, Marcia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo enorme. Cuídense. Abrazo grande. Hasta luego. Muchas Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes por participar. Gracias.
Gracias, un gusto. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Nico. Hasta luego. Muchas gracias por todo. No, por favor, gracias a ustedes por participar. Gracias, hermosa la charla. Me encantó. Bueno, gracias, Loli, muchas gracias. Gracias por todo, me gustó mucho la conferencia. Gracias a todos. Gracias, Silvia, por participar. Muchas gracias, Roxy. Te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Gracias por todo. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias a vos y a toda la gestión, a David, que apuestan a todo lo que proponemos desde la escuela. Muchas gracias. Y a trabajar para las próximas. Sí, totalmente. Así estaremos. Gracias. Chao. Nos vemos.